Todos tenemos una conexión que nos cambió la vida y en el podcast de Conexión contamos esas historias y creamos nuevas entre emprendedores y corporativos, inversionistas, gobierno y academia. Y si una conexión lo cambia todo. Gracias por venir y estar acá, invertir su tiempo y energía es muy valioso para nosotros. Hoy yo tengo el privilegio de conversar con una gran amiga y persona que admiro un montón, es una gran emprendedora, ya la van a conocer. Y bueno, Pame. Simon, no, feliz de estar aquí corriendo. Estábamos ahorita en un máster y no, aquí muy chévere que podamos conversar. No estoy tan segura de lo que me vas a preguntar y hazme pasito. Espero no corcharte, creo que son cosas que vos conoces mejor que yo, porque es tu historia y queremos conocerte más. Y estoy muy, muy feliz porque es la primera vez que como que me enfoco en conocerte desde tu parte humana y como emprendedora. Hemos tenido miles de conversaciones desde hace muchos años. Sí. Pam y yo nos conocemos ya hace tiempo, pues sí, la vida nos ha traído o nos ha hecho coincidir en este camino emprendedor. Pero bueno, Pame, contame, vamos a irnos hacia tu infancia. Hasta lejos. Sí, long story short. Súper, sí. Yo soy colombiana, de papá alemán, de mamá colombiana. Yo creo que nerda de corazón, no físicamente, pues como que no me siento como una mujer que es el estereotipo de una mujer muy nerd, pero yo soy muy nerd en el corazón, muy estudiosa, muy que siempre me ha gustado mucho, incluso digamos mucha intriga de las cosas. Entonces llegar siempre un poquito más abajo me daba mucho placer. Trataba de, cuando uno es teenager o está jovencito, trataba como de esconderlo porque no era como tan cool. Pero ya después uno va creciendo y se va volviendo quién es. Y pues finalmente me empezó a gustar mucho la parte, digamos, de desarrollo desde muy joven. ¿Desde qué edad? Yo empecé a hacer páginas web que vendía más o menos como a los 19 años, 18 años, pues mucho más pequeña, hacía como los ejercicios y hacía pues como muy afuera, porque esto no estaba digamos en el colegio. Pero era increíble porque mis amigas me decían siempre que era muy tecnológica y era increíble. Después me fui a estudiar economía, no sé por qué llegó como... ¿Y a dónde te fuiste? Me fui a estudiar a Montreal, me fui a estudiar a Canadá. Concordia, ¿cierto? A Concordia University, estudié allá economía. ¿Y eso fue antes o después o durante hacías las páginas web? No, entonces allá seguí con ese negocio. Entonces buenísimo. allá seguí con ese negocio porque pues también tengo como una parte comercial que ha sido también importante. Me acuerdo haber entrado a hablar con el dean de la universidad, pues como los diferentes personas de la universidad y quería un trabajo para estar en la universidad. Entonces me dijeron, venga, tenemos la posibilidad de que haga páginas web en la universidad y pues finalmente yo las hacía y las cobraba y pues era como mi trabajo universitario. Bien cobradas. No creo que tan bien cobradas. Yo creo que ya mirándolo a este momento, yo digo, le pude haber sacado mucha más plata. Impresionante eso. Y seguía igual en la parte, digamos, de economía, porque negocios era importante. Ahí sí, Simon, algo importante como de mi mamá, y era que ella me decía, si tú tienes como esa sensibilidad técnica, si te gusta tanto eso, pero tienes también como una parte comercial que es tan importante, que te conectas con la gente, que tienes una buena comunicación, ¿por qué no te vas a algo, digamos, más, digamos, en los negocios? Porque es que lo otro es medio tu pasión también y la puedes ir sacando, digamos, adelante sin tener que dedicarte a eso, porque no creo que tú vayas a ser la programadora que va a estar todo el tiempo ahí, digamos, programando. Okay. Vas a tener las mejores nociones y vas a tener, digamos, todo el potencial para poder, digamos, trabajar ahí, pero una educación, digamos, más general en lo económico, en lo administrativo, en los mismos números, hacía mucho sentido y yo le creí y me fui por ese camino. ¿Y qué tanto de la relación con tus papás crees que influyeron en tu decisión de ser emprendedora? 100%. Mi papá fallece cuando yo estoy mucho más pues muy joven. Okay. Entonces, y yo no tengo hermanos, entonces mi mamá, que es empresaria, se vuelve pues muy, muy cercana a mí. Pues no, es muy cercana a mí y empezamos a tener como una relación donde muchas de las cosas que, digamos, las decisiones que yo tomé universitarias, pues estaban muy basadas en lo que ella creía que me podía dar, digamos, valor a la hora de poder
no emprender, porque yo la verdad nunca pensé y nunca quería emprender, yo quería trabajar en Argos, o sea, mi vida era, yo decía, yo vuelvo a Colombia, me encantaría trabajar en Argos, o sea, no sé por qué, después ahondamos un poquito en eso, pero ese fue el momento en donde yo dije, listo, voy a estudiar esto y pues vuelvo a Colombia. Y bueno, entonces en el colegio, ¿algún viso de la Pamela emprendedora o no? ¿Vos estudiaste Sí, en en el Marymount. en el Marymount? Sí, claro, no, yo vendía, ahí hay una historia importante, porque Ajá. yo vendía de todo, o sea, yo vendía, me da pena, pero yo vendía calzones, o sea, era Eso es vender, demasiado, o sos sea, súper buena vendedora. yo vendí y vendía maquillaje, y pues no se podía vender en el colegio, entonces ahí hay una línea pues que uno va pasando, pero yo vendía mis temas, vendía CDs porque me había conseguido ya un computador muy chévere, yo había empezado a entrar a Napster y quemabas música me ahí. fascinaba Napster, y entonces las del colegio me daban la lista de las canciones, y lo que yo hacía era que la quemaba y se la devolvía ya con el print incluso de la pantalla, digamos, no sé, los 14 cañonazos, estoy diciendo cualquier cosa. Y cuando se los entregaba, me daba demasiada rabia porque había una canción que no quedaba bien y me devolvía, o sea, el primer contacto con el servicio al cliente fue muy duro porque, pero ¿cómo me vas a devolver el CD? Y me devolvían el CD, pues yo tenía que volver a hacer todo, claro. Volver a hacer todo el proceso. Y Napster fue para mí, o sea, y después Limeware. Que era como un limoncito. Que era un limoncito, y sí, yo era, claro, o sea, mucha música en Limeware. Yo era feliz, o sea, yo era madame hacker de música feliz, o sea, pero feliz. Bueno, entonces la tecnología siempre en tu vida. Sí. Empezás a hacer, o sea, te gradúas del colegio, entonces estás como unos añitos ahí haciendo páginas web. No, estoy simplemente ahí estoy aprendiendo a hacerlo porque ya tengo mi computador, porque ya me lo habían dado. Y por eso estoy haciendo la parte de música, porque no tenía un computador, sino como hasta adelante, digamos, en mi vida. Yo creo que tenía por ahí que unos 17 años cuando ya tenía, digamos, mi computador propio. O sea, antes no era tan común. Sí. Y me acuerdo que había un vecino, y en ese momento estaba, el buscador era IOL, acá muchos seguramente se acuerdan, y era como con un router. Y yo me acuerdo que yo le decía como que venía esto, que realmente es el internet. Yo quería entender como que era el internet. Y él me decía, vea, no me pregunte, pero eso es simplemente la entrada al mundo, al conocimiento del mundo. Y yo me quedé muy emocionada con eso, y yo por eso después ya yo le bajaba cosas, él hablaba con Clipper ahí a ver que no funcionaba para 5, pero ahí yo entendí que esa máquina para mí iba a ser muy importante y que me daba una fascinación importante, digamos, trabajar en esa máquina. Buenísimo, entonces ya te vas a Concordia. Entonces ya en Concordia empiezo a vender las páginas, hago mi universidad normal, empiezo a vender las páginas web digamos, a la universidad. Y mi último trabajo, porque esto es relevante, mi último trabajo, yo viví casi 8 años o 7 años en Montreal, y mi último trabajo fue en una empresa de software. Eso sí fue muy importante. O sea, vos te gradúas de Concordia y empezás con la vida corporativa. No, porque el último año haces como unas pasantías, como lo hacen aquí. Ok, súper. En ese último año yo hago unas pasantías con una empresa que se llama Toin Montréal, y ellos me empiezan a explicar mucho más. O sea, es una casa más de software. Yo tengo que tomar unos requerimientos, yo tengo que estar con un equipo técnico que hace, digamos, ciertas aplicaciones y ciertas cosas. Incluso se abre la interfaz gráfica que había que diseñar con Illustrator, o en ese momento con Photoshop, porque tenías que diseñar los botones. Entonces yo ayudaba como en todo ese proceso, siendo todavía pues obviamente muy junior, pero ya metida en un ambiente de desarrollo, que fue en lo que nunca me fui, porque cuando yo ya volví a Medellín, ese fue mi trabajo, pues ya llegamos ahí, pero ahí fue la labor que yo aprendí esa labor de tomar requerimientos, aprendí la labor de entender, digamos, una aplicación nativa, porque en ese momento las aplicaciones eran importantes, que si es una aplicación nativa o si era una aplicación, digamos, cross-platform, y empecé ya a meterme a un nivel más técnico sin ir, digamos, a tirar código, pero teniendo una gran conocimiento de la infraestructura, del front, y ahí, o sea, digamos, fue te podías sentar muy con importante. un cliente, entender lo que quería y bajar eso a un equipo de desarrollo sin problema. Sin problema. Porque igual yo trabajé con ellos los primeros 6 meses, ya después me dejaron, y trabajé con ellos pues ya bastante tiempo hasta que ya me devolví. Listo, entonces te vuelves para Medellín. ¿Por qué?
Me devuelvo para Medellín porque consigo un marido, consigo un marido en Montreal, muy joven, turco, de Istambul. Él viene a Medellín porque estamos en verano, quiere estar aquí, ya conocía a la familia de él que había ido a Montreal, y él dijo, t-shirt weather, o sea, él dijo, yo voy a vivir toda mi vida en un lugar donde yo pueda estar pues, con una t-shirt, sin tener que tener abrigos y todo. Y me dijo, yo estoy cansado de Montreal y yo quiero irme a vivir a Medellín. Entonces, aquí nos casamos y finalmente nos empezó nuestra vida, digamos, de trabajo laboral. Teníamos que 22 años. Nos casamos y nos quedamos acá empezando a trabajar. Y ahí vienen unas frustraciones importantes que tengo. ¿Cuál? Seki, que es el nombre de él, empieza a trabajar en una compañía. Empieza a trabajar en una compañía de software que es de Estados Unidos y empieza a trabajar con ellos. Y yo empiezo a buscar trabajo y por ningún lado. Y hay algo importante porque yo me sentía, pues yo he sido una mujer muy segura y yo me sentía que iba a ser fácil para mí conseguir trabajo. Pues finalmente hablaba inglés, hablaba francés, hablaba español. Y pues, ¿por qué no? O sea, tenía unos conocimientos importantes, pero algo tenía que mostrar yo en mi personalidad de pronto en esas entrevistas, pero yo hice por ahí 5 o 6 entrevistas con Argos, hice las entrevistas con Bancolombia, hice entrevistas con Sura, o sea, los grandes que mi mamá decía, qué bacano que trabajes en una compañía grande, que aprendas. Yo estaba detrás de eso y yo me frustré mucho porque fue de alguna manera la primera vez, a mí me había ido bien en la universidad, pues como que las cosas habían salido bien, y fue la primera vez que yo dije, aquí no estoy casando, o sea, aquí allá está pasando algo porque yo no estoy pudiendo encontrar trabajo. Eso fue más o menos unos 8 meses. Bastante. O sea, regaste hojas de vida como un berraco. Como un berraco. O sea, Simon, yo era a la lata porque yo soy efectiva. Entonces yo hojas de vida, el que conociera ahí mismo, que me refiriera, mira tal cosa. Y algo es interesante, así funciona pues como el mundo, y es algo tenía que pasar cuando me hacían las pruebas, que de pronto esas personas dicen, esta mujer se va a aburrir aquí, o sea, algo tenía que hacer. La vida te va mostrando el camino, entonces 100%. Eso, o sea, eso hace que decidas emprender, ¿o qué? Entonces, como yo no podía trabajar y pues estaba aburrida, entonces dije, bueno, ¿qué me pongo a hacer? Entonces, como tenía estos contactos de desarrolladores que hacían software, que desarrollaban, pues entonces yo dije, bueno, voy a montar mi primera compañía. Me fui para Ruta N me ayudó como con un plancito, digamos, inicial. Tú y yo somos Parque del Emprendimiento, total, Ruta N, o sea, yo empecé a utilizar en ese momento todas como que todas las ayudas de la ciudad, del ecosistema, que para mí fueron fundamentales. Y lo que empecé a hacer es que iba a donde diferentes clientes, amigos de mi mamá que tuvieran una compañía o digamos gente que me iba conociendo, y lo que hacía era aplicaciones móviles nativas. Era lo único que hacía. Es un software factory para eso. Tal cual. Entonces, tomaba un requerimiento de una universidad, por ejemplo, o de una empresa que es muy grande que se llama Suplemédicos, que trabajaba con Sura. Yo tomaba los requerimientos y nomás podía manejar más o menos 3 o 4 proyectos al mismo tiempo, porque yo no podía escalar eso. Era yo sola. Hacía el levantamiento del cliente, me conectaba por Skype con este equipo, y básicamente, o sea, yo hoy nunca en mi vida he trabajado en una oficina, nunca he trabajado no remoto, porque yo con ellos trabajaba full remoto por Skype. Entonces yo les mandaba el requerimiento, me mandaban entonces los wireframes, el cliente me aprobaba los wireframes, toda la parte, digamos, del front, y luego el cliente me pagaba la mitad, construíamos la aplicación y se la entregábamos. Si quería una manutención de esa aplicación, me pagaba una mensualidad. Si no quería una manutención, se entregaba el código fuente. Okay. Y trabajé así como 5 años y me iba muy bien. O sea, que eras sola prácticamente. Yo había contratado a otra persona. No, el equipo eran ellos que estaban allá, pero yo era muy sola aquí en la operación. Okay. Y yo no veía como la necesidad, era limitado el número de clientes que yo podía trabajar. No solamente eran limitados, sino que no me había encontrado con los chicharrones que después me fue encontrando. Cada vez que los proyectos se vuelven más grandes, tienes que tener, digamos, un equipo mejor que te resuelva. Entonces ahí fue que empecé a darme cuenta después de esos 5 años, porque igual trabajé con el Parque del Emprendimiento a ver cómo podía escalar esa compañía.
yo veía Globant y yo decía, pucha, yo quiero ser un Globant, o yo quiero ser, digamos, un Pragma, pues como una compañía de software como robusta, y yo no veía la forma de escalar. O sea, yo decía, ¿cómo escala uno software a la medida? Entonces yo empecé a ir al Parque del Emprendimiento, ellos trataron como de ayudarme, venga, traté de hacer un producto, en fin, me dieron una plata importante para poder como que tener un equipo más grande, pero yo no encontraba otras personas que vendieran como yo, el cliente siempre quería hablar conmigo. Entonces yo ahí estaba como medio en un momento que yo decía, bueno, yo no sé qué voy a hacer con esta compañía. Me da un sueldo que incluso en ese momento era mejor que mis amigas, digamos, la par que uno se compara, era bueno. A Seki le estaba yendo bien en la empresa de software. Entonces yo decía, hasta que yo no encuentre algo que yo vea que pueda escalar, yo voy a seguir acá. Pasó algo importante, es que yo soy muy habladora. Dale, ¿qué pasó? Pasó algo que es interesante y yo nunca lo he contado, y sería hasta bueno, ojalá que lo oiga. Había una empresa que quería levantar plata que se llama Turbo Boy. Claro. Fundador, gran amigo de nosotros. ¿Cómo se llama él? Alejo López. Alejo López me conoce yo muy chiqui. Alejo López me dice, Pamela, mira, tenemos una idea de negocio, queremos ser el Uber de los envíos. Claro. Empecemos a trabajar, quiero que hagas la aplicación, no sé qué, y yo me fui a hacer esa aplicación. Y esa aplicación fue un fiasco absoluto. Él dijo, yo perdí todos mis inversionistas, yo no levanté un plata. Claro, una aplicación ya que tenga un componente, digamos, Sí, de alta colas, disponibilidad, una locura. de disponibilidad. Es una Mucha. cosa que ya no vas a hacer con un equipo que está, digamos, afuera. Lo tenés que hacer con un equipo, pues, o sea, y con una infraestructura tremenda. Entonces, yo igual, a mi defensa, porque hay veces trato de quedar al menos empatada, pero en mi defensa, yo me acuerdo que eso era un MVP, o sea, yo era una plata demasiado pequeña, o sea, estamos hablando de una plata demasiado pequeña de lo que valía ese proyecto para que él creyera que esa vaina le iba a soportar, que yo creo que ahí está, que todos somos los mismos que hemos estado, digamos, en este ecosistema. Total. Que hemos sabido que hemos sido bobos en el pasado, o sea, uno no sabe que es bobo hasta que ya va creciendo y va entendiendo el negocio y las cosas. Totalmente. Y ahí, tanto él como yo fuimos muy ilusos, o sea, él que creía que con un MVP iba a levantar semejante plata sabiendo que es un código fuente que yo le entregué, en fin, no fue muy bueno, él no quedó contento, incluso ya después más adelante en la vida hemos sido más amigos, pero y ya después él la sacó adelante por otro lado y la vendió. Pero eso fue algo que rápidamente a mi Turboboy me dijo, Pamela, no tenés equipo. O sea, Pamela, no tenés equipo, no puedes crecer una compañía, no puedes tener una empresa que crezca, que te den plata si no tenés equipo. De nuevo la vida te va mostrando el camino, por ahí 100%. No era. Sí, ok. 100%. Y esto, yo creo que los problemas pueden ser o lo mejor o lo peor que le puede pasar a uno, dependiendo de cómo te posiciones a ese problema. Yo creo que en este caso se pudo haber sido un regalo, de pronto mal empacado. Yo creo que el regalo, o sea, Turboboy fue el regalo de mi vida. Exacto, y ahí, o sea, eso fue un punto de quiebre y vos decís, no más Software Factory, me voy a... Entonces, ¿ahí entra VituChat de una o no? ¿Cómo llegas a VituChat? Entonces, ahí en ese momento, como igual ya me conocían en la industria del software, empiezo a trabajar con Juan Esteban Sandarriaga, que es el fundador de Rappi Credit. Claro. Que no se confunda porque no tiene nada que ver con Rappi, pero sí, es sí. Una de las primeras fintech que pasaron aquí en Colombia. Ajá. Y Juan Esteban me dice, Pamela, no, venite a trabajar conmigo, mantener tus clientes por el lado, pero vení, trabaja manejando el equipo técnico. Necesito que seas PO, o sea, tengo un despelote en esa compañía porque los créditos no están pasando, ese software está vuelto nada, andate allá, sentate con los desarrolladores y empieza a arreglar esa vaina. Daniel Materón, pues que era el socio, en Bogotá yo iba, en fin, lo mismo que sabía hacer, yo sabía levantar requerimientos, yo sabía hablar con los programadores, yo sabía probar, yo sabía si las cosas no estaban funcionando en la base de datos, o sea, lo sabía hacer muy bien. Entonces, finalmente, estando ahí, Juan Esteban me dice, vení, tengo una idea de negocio, pues no una idea de negocio, tengo una idea de que WhatsApp pueda tener créditos. Estamos hablando en el 2016, de 2015. No hay API de WhatsApp, tiene que ser hackeado. Y me dice, pero... fuiste de las que hackeó WhatsApp, de los muchos que hackeamos yo WhatsApp. Yo fui una de las que hackeé. Tú también, o sea, es que no había forma. No había forma. Pero eso fue algo demasiado lindo porque cuando pasa esto y WhatsApp se vuelve relevante porque Juan Esteban dice, vení, es que necesitamos hacer créditos por ahí y tenemos que hacer un chatbot. Y ese chatbot pues era lo más pecueco porque eso era por flujos.
Eso era, usted pregunte, responde. Bueno, eso no es como a hoy, que es muy bacano, muy robusto. Entonces, ahí me dice, vení, yo te voy a presentar a este man que tiene una compañía y son buenos en esto. Entonces, como no tenemos en el equipo técnico, no tenemos quien sea capaz de hacer esto, trabaja con ellos. Entonces yo era la cliente y conozco a Jaime Gutiérrez, que es mi socio. Entonces ahí conozco a Jaime Gutiérrez, que es mi socio, porque él es el encargado de hacer este proyecto que teníamos en mente. Y cuando yo lo veo, yo no puedo decir que me enamoré de él, pero yo me enamoré como de trabajo. O sea, yo incluso le digo, porque yo decía como que o sea, después de haber trabajado con él, porque yo trabajé con él por ahí un año completo. Hubo química laboral. La cosa más impresionante, o sea, a nosotros nos rendía como los dioses, el proyecto fue un éxito, teníamos que hacer unas cosas técnicas bien tesas y estábamos viendo que estábamos siendo muy, muy buenos. Él tenía otros socios técnicos demasiado buenos y yo empecé a decir, pucha, aquí sí hay un equipo. Pero esto era una casa de software también, esto era una casa de software, entonces yo simplemente me conecté mucho con alguien que era muy bueno técnicamente, que tenía unos programadores muy buenos y que cuando me mostró lo que estaba haciendo, me dijo, estamos hackeando WhatsApp y a mí se me hicieron los ojos libras esterlinas. Espectacular. Porque yo dije, pues puta, o sea, eso es una hazaña, o sea, no todo el mundo puede hacerlo. Y ahí pasa algo muy bacano porque ahí sí él me dice un fin de semana, ven y Pamela, me gustaría que nos sentáramos. Yo tengo una idea de negocio, yo estoy cansado de tener una empresa a la medida, esto no escala. Total. Yo quiero hacer un producto, yo quiero hacer un software as a service, yo quiero hacer un SaaS, un software que se venda por suscripción. Y yo tengo unas ideas muy importantes, yo he trabajado con unos en el equipo que estarían dispuestos a hacer esto. ¿Cómo vamos de tiempo? No, nos quedan 10 minuticos. Estamos bien. Ya estamos ahí llegando obviamente a la creación de Bituchat. Y ahí fue rápidamente con Víctor, con Pedro Jaramillo, con él y yo, dijimos, listo, no tenemos 20 años, si levantamos una primera plata, empezamos una compañía, rápidamente ellos iban a quedar con esa otra compañía, entonces íbamos a abrirla y la íbamos a sacar por otro lado. Y así fue como hicimos una primera presentación. Ya habíamos tenido, digamos, el buen caso de éxito de RappiCredit, otros pequeñitos clientes como con un software que ya tenía una carita, al menos ya tenía un nombre. Bituchat ya sonaba, yo le hice el logo, le hice la página web. Y fuimos y me acuerdo que Juan Esteban Saldarriaga, que ojalá no me esté oyendo, pero me dijo, Pamela, no vas a levantar plata ni a bala, o sea, estás en Medellín, o sea, esto no es Canadá, o sea, no, aquí, esto estamos hablando de 2017, o sea, no vas a levantar un centavo, aquí te espero. O sea, vos no te preocupes que acá tenés trabajo, aquí te espero, seguimos trabajando. Al mes le mandé la carta de intención de quien nos invirtió plata, como 1.000 millones de pesos. Le mandé la carta de intención, le dije, Juan Esteban, mañana cuando me quiebre te llamo, pero por ahora ya tenemos esta plata. La compañía empezó ya a operar. Víctor y Pedro metidos full, digamos, en la junta directiva porque ellos tenían, digamos, otros negocios. Y Jaime y yo a construir, digamos, jalando el negocio. El proyecto, Jaime con todo el equipo de producto. Con esa plata teníamos un equipo inicial de 6 personas. Ellos metidos full en producto y yo vendiendo como si no hubiera un mañana, hablando con los clientes, todo digital, ¿Cuándo te todo diste virtual. cuenta? O sea, yo podría decir que tu pasión son las ventas, el relacionamiento, sí. ese, pues, y haces un gran trabajo o sea, sos una excelente vendedora, creo que. Sí. ¿Cuándo te das cuenta que dices, esto es lo que me gusta y me voy a dedicar de aquí en adelante para eso? Pero es que básicamente, si yo levanto requerimientos y tenía Applet, era lo que yo era mejor haciendo. Por eso Jaime seguramente me invitó a eso y me dijo, venga, yo tengo esta idea, porque es que él me dijo, nosotros somos tesos técnicamente aquí, pero aquí nadie vende nada. O sea, nosotros, ¿cómo vamos a vender un software que vamos a crear? Es que pues necesitamos la contraparte y ahí es donde yo creo que los equipos son demasiado importantes, donde uno de los fundadores tiene que ser muy bueno en las ventas, tiene que estar en la calle, tiene que estar hablando con la gente, tiene que estar generando los ingresos, y hay otro que tiene que estar metido con un equipo técnico, que le tiene que fascinar un roadmap, que le tiene que fascinar la infraestructura, cómo va a escalar eso, cómo va a mover los servidores, cómo va a ser, digamos, la interoperabilidad del sistema. Entonces, esa era la clave. Y cuando yo lo vi a él, yo ahí sí, para mí fue claro, yo ya dije, o sea, yo
empecé a cerrar los clientes, ellos me pagaron una mensualidad, yo les empecé a decir que no sé qué, algunos los mandé por otro, pues como para otras casas de software y yo dije, y porque llegó la plata, porque si no nosotros nos teníamos que pagar un sueldo. Claro. Yo estaba casada, Jaime estaba casado, o sea, no teníamos 20 años, vamos a pagarnos un sueldo, no el mejor del mundo, pero que esto empiece de como una compañía real, con junta directiva. Sí, Porque de hecho, los inversionistas le dicen a uno, pues, que tu mente esté dedicada en los problemas del negocio y no en tu resolver cómo vas a pagar el arriendo, vas a pagar. exacto, o sea, muy duros los que lo sacan adelante netamente, digamos a punto de las ventas, porque es que uno tiene que saber que es el trabajo y que le tiene que meter, digamos, la fuerza al trabajo y que uno se pone un sombrero de empleado, uno tiene un sombrero de socio, tiene un sombrero de fundador, tiene un sombrero de empleado a meterse a sacar el negocio. Total. Bueno, para que la gente que está aquí sentada y los que nos están escuchando y nos van a escuchar, se hagan una idea de cómo está ahorita Vitucha, o sea, la semejante emprendedora que tenemos aquí, el privilegio de escuchar. Gracias por tu historia. ¿En dónde está Vituchada ahorita? ¿A dónde la querés llevar? Están súper internacionales. Sí, o sea, hubo una parte muy importante que nosotros levantamos aproximadamente como $1 millón. Uno de los principales que nos invirtió fue Globant, que yo admiraba, y cuando eso pasó fue demasiado emocionante. Nunca los conocí, fue antes de pues en la pandemia. Todo el negocio, el due diligence, todo se hizo por medio de Zoom. Nos pusieron la plata y nunca los conocimos hasta que ya llegaron aquí a Medellín después, como 2 años después o 1 año después. Globant fue fundamental ya con esa primera plata habíamos llegado a punto de equilibrio con las que les conté pues del levantamiento inicial. Entonces ya sabíamos que teníamos un producto porque ya nos contactaban de Argentina, hacíamos pauta, nos llamaban, nos ponían la tarjeta de crédito, les dábamos el software, el equipo ya empezó a crecer más o menos a unos 15 personas y finalmente cuando entró la plata de Globant dijimos ya tenemos un producto completo. Teníamos el producto completo, entonces fue que yo me metí ya a levantar esa plata. Y cuando ya Globant invirtió, ya teníamos, digamos, los fondos, el equipo se creció, como hasta 70 personas efectivamente, y empezamos a vender, abrimos un equipo en México y empezamos a hacer buenos negocios, digamos, con el apoyo de Globant, que es estratégico porque es software, y les interesaba un software también que fuera de caja, pues, o que fuera de SaaS. Y porque teníamos una licencia con WhatsApp. Nosotros tenemos una licencia directa con el equipo de WhatsApp. Nos reunimos con la gente de WhatsApp y para ellos eso era importante. De las cosas más importantes para ellos era la relación que yo tenía con la gente de WhatsApp y que tenía Jaime Gutiérrez, pues los dos con el equipo de WhatsApp. Porque habíamos empezado a tener unos clientes muy buenos y lo que le estábamos pagando ya de monetización a WhatsApp era relevante. Entonces, a hoy el negocio no quisimos nunca más levantar inversión. Queríamos tener un negocio que nos diera plata, que fuera muy rentable, que pudiéramos crecer a nuestra manera. Tenemos en este momento unos 700 clientes en la región que pagan diariamente el software, más o menos unos 3.000 usuarios diarios que están entrando, digamos, en el software. Tenemos 20 países, la mayoría igual están en Argentina y México. Colombia hace también parte del grueso, pero no todos los clientes están en Colombia. Y tenemos una relación con Meta directa, con WhatsApp, con el equipo de WhatsApp, donde nos juntamos con ellos una vez cada 2 semanas porque incluso nos apoyan con el roadmap del producto, porque a ellos les interesa que lo que está pasando en WhatsApp API, lo que van sacando, los que somos partners directos de ellos, lo implementemos en el producto. Entonces, siendo Meta, pues tienen unos incentivos muy, muy poderosos. Pues bueno, Pami, sos una crack. No, yo Primera creo que... vez que me contás esta historia así como tan detallada. Sí, yo no, a mí no me gusta decir como el tema, a mí no me gusta el crack como crack, pues yo siento que soy buena, ¿cierto? Y yo creo que y vos también sos demasiado bueno, pero yo creo que yo soy muy buena con la gente y yo creo que soy muy buena creando equipo y que eso fue lo que hizo el cambio total en la compañía. Llegamos con un equipo de 3 personas a levantar plata, había gente que estaba con nosotros, habían ingenieros demasiado buenos, habían vendedores ya muy buenos. Entonces eso de llegar solo a hacer muchas cosas es muy difícil para los fondos de inversión y es muy difícil también para la gente que te quiere poner plata porque es que solo las cosas no se hacen y ahí es donde yo creo que es la brillantez. Uno tiene que ser muy brillante en conseguir personas brillantes que camellen con uno correctamente. Claro. Y creo que ahí es donde está
digamos, el esfuerzo que se debe hacer. Entonces, cerrando, 3 cosas que le recomendés a un emprendedor o un nuevo emprendedor. Como ese consejo atemporal que sabes que va a trascender cualquier moda, cualquier hype. Equipo, Disciplina. primer producto viable que ya haga plata, o sea, que no tenga solamente usuarios, que alguien te quiera pagar. Súper. Y ahí levantar plata. Excelente. Qué bonita conversación. Gracias, Pame. Simon, muchísimas gracias, qué bueno.